Te arrepentirás de no haber ayudado a tu familia cuando más nos necesitabas, declaró mi hermana mientras borraba su número. 3 meses después, ella apareció en mi boda sin ser invitada. El sobre marfil de mi propia invitación a la fiesta de compromiso pesaba en mis manos y sus bordes nítidos me cortaban las yemas de los dedos mientras lo giraba una y otra vez. Otro nombre esperaba ser escrito. Rebeca, mi hermana. La pluma flotaba, temblando ligeramente, la tinta suspendida sobre papel como una tormenta a punto de estallar. ¿Podría invitarla? ¿Debería? Mi pecho se apretó. Los recuerdos me atravesaron como olas contra una costa que se desmorona. Su voz, sus mentiras, la destrucción calculada que casi había traído a todo lo que había construido. Dejé el bolígrafo. Respirado. A los 29 años, finalmente tuve todo lo que antes creía imposible. Éxito profesional, una pareja amorosa, libertad de la sombra de las expectativas familiares. Mientras tanto, la vida de Rebeca se derrumbaba de forma espectacular. Despedida de su prestigioso trabajo, su matrimonio desintegrándose y la ruina financiera asomando en su horizonte como una tormenta que se acerca. Pero el viaje desde el chivo expiatorio familiar hasta donde estoy ahora no estuvo exento de víctimas, siendo la reputación de mi hermana una de ellas. Y a pesar de todo, una parte retorcida y rota de mí se preguntaba si debería sentirme culpable por eso. No. Crecer como Amy significó existir en el espacio negativo que rodea a Rebeca. Ella era 6 años mayor, infinitamente exitosa y el centro indiscutible del universo de mis padres. Aprendí temprano que los logros se medían en una escala móvil. Lo que le daría a Rebeca elogios moderados requería perfección de mi parte para merecer incluso reconocimiento. Mi boleta de calificaciones con sobresaliente acumuló polvo, mientras que la B de Rebeca en economía se ganó una cena de celebración. Su mediocre recital de piano mereció un aplauso entusiasta, mientras que mis concursos de arte para el primer lugar recibieron asentimientos distraídos y murmuraron, «Eso es lindo. Cariño, respuestas». Recuerdo una Navidad, cuando tenía 14 años, cuando vi a Rebeca desenvolver una MacBook Pro mientras yo recibía ropa práctica y útiles escolares. Mi padre notó mi expresión y me llevó a un lado. «Rebeca lo necesita para sus clases de negocios», explicó, su tono suave pero desdeñoso. «El arte es un pasatiempo encantador, Amy, pero no pondrá comida en la mesa». Un pasatiempo. Esa es toda mi pasión por ellos. Una fase infantil que eventualmente superaría en favor de algo práctico, algo respetable, algo así como la carrera empresarial de Rebeca. A los 17, aprendí a dejar de compartir mis logros con mi familia. Cada éxito se convirtió en una victoria privada. Cada reconocimiento, un secreto que guardé para mí. Dejé de mostrarles mis obras de arte, mis proyectos de diseño, las ofertas de becas. ¿Cuál fue el punto? La decepción de su indiferencia dolía más que no decirles nada. El punto de quiebre final llegó cuando me gradué en la universidad. Obtuve los máximos honores en diseño gráfico, conseguí una pasantía en una agencia competitiva y pronuncié un discurso como representante de la clase. Mis padres asistieron, pero después pasaron toda la cena hablando del reciente ascenso de Rebeca en su firma financiera. Vicepresidente a los 32 años, mi padre se jactó ante el camarero, quien no había preguntado y claramente no le importaba. El más joven en la historia de la empresa. Me senté allí, con la toga y el birrete todavía puestos, y el cordón de honores alrededor de mi cuello, completamente invisible. Mi madre me tocó la mano una vez, sonrió distraídamente y luego volvió al monólogo de mi padre sobre el meteórico ascenso de Rebeca. Esa noche decidí cortar la atadura emocional a la que me había estado aferrando desesperadamente. Construiría una vida en la que mi valor no estuviera determinado en comparación con el de mi hermana, donde mi éxito no se comparara con el de ella, como productos de la competencia en un estante. Me mudé a Chicago la semana siguiente. No les dije que me iba hasta el día anterior. Mi madre lloró, sin entender por qué estaba oyendo. Mi padre pareció confundido y luego decepcionado. «Estás siendo dramático», dijo, sacudiendo la cabeza. «Igual que cuando eras pequeña». No discutí. No tenía sentido. Me acabo de ir. Siguieron 3 años de duro trabajo. Semanas de 80 horas en una agencia de diseño, conciertos paralelos, eventos de networking en los que sonreía a pesar del cansancio. Correos electrónicos fríos, propuestas rechazadas, fideos ramen y... ¿Continuado? Compañeros de cuarto y dudas implacables sobre uno mismo. Pero lenta dolorosamente, el éxito comenzó a materializarse. Mi cartera creció. Los clientes empezaron a solicitarme específicamente.
Mis ilustraciones digitales llamaron la atención, luego los elogios y luego los premios de la industria. Estaba respirando más fácilmente, estando más erguido. Entonces conocí a Jacob. Chocamos en una conferencia de la industria, literalmente. Derramé café sobre su camisa perfectamente planchada, mortificada, hasta que lo vi sonriendo en lugar de fruncir el ceño. Tenía ojos amables, arrugas de risa y una voz que parecía cálida miel. He estado tratando de descubrir cómo presentarme a ti toda la mañana, confesó mientras yo limpiaba frenéticamente su camisa arruinada. Aunque lo admito, este no fue exactamente el rompehielos que tenía en mente. Más tarde supe que Jacob ya sabía quién era yo. Había admirado mi trabajo de diseño durante meses. Pero en ese momento, él no era más que un amable extraño con un estilo informal de negocios manchado de café y una sonrisa encantadora. Lo que comenzó como un café de disculpas se convirtió en una cena, que evolucionó hasta convertirse en la relación más natural que jamás había experimentado. Jacob construyó su negocio de la nada, una agencia de marketing digital que se había convertido en la estrella en ascenso de la industria. Entendía la ambición, el impulso, el hambre de demostrar su valía, pero también entendió el equilibrio, la alegría, la importancia de crear espacio para la vida junto al trabajo. Con Jacob me sentí visto, no como la hermana de alguien, no como la hija de alguien, no como una decepción. Igual que Amy. 6 meses después de nuestra relación, me acompañó al Día de Acción de Gracias en la casa de mis padres. Fue mi primera visita a casa en más de 2 años. Había compartido suficientes historias de éxito que incluso mis padres habían comenzado a reconocer que mi carrera había superado el estatus de hobby, y necesitaba, que conocieran al hombre que se había convertido en mi socio en todos los sentidos de la palabra. Debería haber anticipado la reacción de Rebecca. En el momento en que vio a Jacob, algo cambió en su expresión. Un cálculo, un entrecerramiento de ojos, una evaluación de lo que él representaba. Éxito, validación, felicidad, todas las cosas que durante mucho tiempo había considerado su dominio exclusivo. En la cena, la operaron. Preguntas sobre su negocio que buscaban debilidades. Comentarios sobre lo repentina que pareció nuestra relación. Sutiles implicaciones de que mi éxito se debió principalmente a sus conexiones. A pesar de todo, mantuvo una negación plausible. Sus palabras técnicamente apropiadas, mientras que su intención formaba hojas de afeitar. Debe ser muy conveniente, dijo, con la copa de vino en los labios. Encontrar a alguien en la industria que pueda abrirle puertas. Mis padres intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Nunca contradijeron a Rebecca. En realidad, respondió Jacob suavemente, Amy me ha estado abriendo puertas. Su trabajo de diseño con Vertex el último trimestre nos ayudó a conseguir 3 nuevos clientes. La sonrisa de Rebecca se hizo más tensa. Vi algo brillar en sus ojos, algo frío y decidido, que envió agua helada por mi columna. Esa noche, en el dormitorio de mi infancia, Jacob me abrazó mientras intentaba explicarle la dinámica familiar que había presenciado. Ella siempre ha sido así, susurré. Nunca antes tuve nada que ella quisiera. Entonces no me di cuenta de cuán precisa y peligrosa resultaría esa evaluación. El sabotaje comenzó tan sutilmente que casi me lo perdí. Primero vinieron las preguntas, preocupaciones que parecían inocentes envueltas en púas, expresadas durante cenas familiares o llamadas telefónicas casuales. Espero que el negocio de Jacob sea lo suficientemente estable a largo plazo. Hoy en día, muchas nuevas empresas fracasan. Noté que tus diseños han cambiado desde que empezaste a salir con él. Me gustaba más tu estilo antiguo, se sentía más auténtico. Pequeñas semillas de duda, plantadas con precisión quirúrgica, diseñadas para echar raíces en los rincones oscuros de mi mente. Luego vino el útil consejo. De repente, Rebecca desarrolló un interés en mi carrera, algo que nunca antes se había preocupado. Enviaba artículos sobre diseñadores que habían comprometido su integridad por el éxito comercial. Ella recordaba mi verdadero potencial ante Jacob, dando a entender que de alguna manera su presencia en mi vida me había disminuido. Mis padres, que escuchaban solo su voz con mayor frecuencia, comenzaron a hacerse eco de sus preocupaciones. ¿Estás seguro de esta relación?, preguntó mi madre durante una llamada. Rebecca mencionó que parece controlar tu trabajo. Me enfrenté a Rebecca. Su actuación fue magistral. Los ojos se abrieron con dolor y la voz se transmitió con perfecta emoción. Solo estoy cuidando de ti, insistió, una sola lágrima balanceándose perfectamente sobre su pestaña inferior. Después de todo lo que has pasado,
¿No crees que podrías estar apresurándote a entablar esta relación? Estoy preocupado. Eso es todo. La iluminación con gas fue tan efectiva que de hecho le pedí disculpas. La campaña se intensificó cuando se dio cuenta de que su enfoque sutil no estaba funcionando. Una amiga en común llamó preocupada. Rebecca la había llamado aparte en una fiesta para compartir preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Jacob. Un cliente se retiró de un contrato después de recibir información sobre mi trabajo. Antiguos compañeros de clase se acercaron y repitieron, casi palabra por palabra, las preguntas que Rebecca había planteado sobre si mi relación era buena. Saludable. Al cabo de 6 meses, aparecieron cuentas anónimas en las redes sociales que insinuaban una mala conducta profesional por parte de Jacob y de mí. Los competidores comerciales de alguna manera conocían detalles de propuestas de las que solo los miembros de la familia habían oído hablar. Una sociedad especialmente lucrativa se disolvió de la noche a la mañana después de que el inversor potencial recibiera información preocupante de una fuente confiable. Mis padres permanecieron ajenos, o tal vez deliberadamente ciegos. Rebecca es simplemente protectora, insistió mi madre durante una de nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. Ella siempre está cuidando de ti. El verdadero daño surgió cuando Jacob casi pierde un contrato de $2,7 millones, el mayor de su carrera, después de que alguien enviara a sus clientes potenciales un expediente con pruebas fabricadas que sugerían irregularidades financieras. Los documentos provienen de una fuente anónima, pero el estilo de escritura, el conocimiento específico de los detalles de la presentación de Jacob, detalles que solo le había mencionado mi familia, hicieron que la fuente dolorosamente obvio. Más tarde descubrí que ella había creado un portafolio digital de pruebas manipuladas contra nosotros. Capturas de pantalla editadas para mostrar conversaciones que nunca sucedieron. Documentos financieros alterados para sugerir irregularidades. Incluso los mensajes de texto falsos entre Jacob y una amante inventada. La noche que descubrimos el alcance total de sus maquinaciones, me senté en el suelo del baño, temblando incontrolablemente, mientras Jacob hacía llamadas para salvar lo que quedaba de una importante relación con un cliente. Sentí el pecho vacío. Mis pulmones luchaban por respirar. La hermana con la que crecí, la persona que debería haberme protegido, había trabajado metódicamente para destruirme. Todo lo que amaba. ¿Qué clase de vacío vivía dentro de ella para que mi felicidad le causara tanto dolor? El punto de ruptura llegó de repente, brutalmente. Nos reuníamos con inversores, la reunión más importante de nuestras carreras, la culminación de un proyecto conjunto entre nuestras dos empresas. Minutos antes de nuestra presentación, Rebecca apareció en la puerta de la sala de conferencias, agarrando un carpeta manila. Lamento interrumpir, anunció la sala de ejecutivos sorprendidos, pero hay algo que debes saber antes de invertir con mi hermana y su novio. Tiempo suspendido. Mi visión se hizo un túnel. La habitación, todos esos ojos vigilantes, desaparecido, hasta que solo quedó Rebecca, su carpeta, y el triunfo cruel en su expresión. Jacob se movió antes de que yo pudiera, bloqueando su camino con silenciosa autoridad. Este no es el lugar, dijo, en voz baja y controlada. Merecen saber con quién están tratando realmente. Insistió ella, tratando de rodearlo. Lo que siguió existe en mi memoria como fragmentos inconexos. Se llama seguridad. La voz cada vez más intensa de Rebecca. Las expresiones incómodas de los inversores. Mi silencio completo y humillante, años de condicionamiento que me dejaron mudo en el momento en que más necesitaba defenderme. Después, Jacob me abrazó cuando finalmente me destrocé, sollozando tan fuerte que no podía hablar. Cuando pasó la tormenta, algo nuevo se había arraigado en mi interior. Una dureza, una claridad. Suficiente, dije, con voz ronca pero firme. Esto termina ahora. Contratamos a un abogado al día siguiente. A cesar y desistir se redactó una carta que detalla cada caso de difamación, cada acto de sabotaje, cada pieza de evidencia que habíamos acumulado. Los cargos potenciales se describieron en lenguaje clínico. Difamación. Interferencia tortuosa en las relaciones comerciales. Acoso. La carta se sintió sustancial en mis manos. Antes de que la enviáramos, el peso de las consecuencias finalmente pasó de mis hombros a los de ella. Antes de que lo enviáramos, el peso de las consecuencias finalmente pasó de mis hombros a los de ella. Se lo entregamos personalmente en su oficina. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que finalmente me estaba enfrentando a ella. Su expresión, el shock dio paso al miedo, dio paso a la ira, se grabó en mi memoria.
Una fotografía que nunca perderé. No lo haría, susurró, con el rostro pálido. Ya lo tengo, respondí. Mi voz pertenecía a alguien más fuerte de lo que jamás se me había permitido estar en su presencia. Esta es su única advertencia. Las consecuencias fueron nucleares. La reputación profesional cuidadosamente cultivada de Rebecca no pudo resistir el escrutinio una vez que la gente empezó a mirar de cerca. Los colegas presentaron historias de información manipulada, crédito robado y socavamiento estratégico. Eso reflejaba lo que ella me había hecho. Fue puesta en licencia administrativa mientras su empresa investigaba. 2 semanas después, ella estaba despedido. Su marido descubrió la documentación obsesiva de su campaña contra mí. Carpetas tras carpetas de pruebas manipuladas, cuentas falsas, planes detallados para destruir mis relaciones y conexiones comerciales. La demanda de divorcio citaba preocupaciones psicológicas y diferencias irreconciliables. Mis padres finalmente vieron la verdad cuando Jacob y yo les presentamos evidencia irrefutable de lo que había hecho su hija adorada. Mi padre envejeció 10 años en esa única tarde. Mi madre lloró y se disculpó una y otra vez por no creerme, por no protegerme, por no ver lo que debería haber sido obvio. Sus disculpas llegaron 2 décadas demasiado tarde para sanar las heridas de mi infancia. Pero eran algo. Un comienzo, tal vez. Mientras la vida de Rebecca implosionaba, la mía se expandía. Jacob y yo lanzamos una exitosa empresa conjunta. Compramos la casa de nuestros sueños. Me propuso matrimonio bajo los cerezos en flor en primavera y dije que sí sin dudarlo. La carta llegó 3 días después de que nuestro anuncio de compromiso apareciera en el Tribuna de Chicago. Mis manos temblaron cuando reconocí la letra de Rebecca en el sobre. Sesgada y apresurada, no la caligrafía perfecta de la que alguna vez se había enorgullecido. Me senté en nuestro balcón. El horizonte de Chicago se extendía ante mí. Saqué 5 páginas de las desesperadas palabras de mi hermana. El papel parecía pesado, cargado de manipulación. Cada palabra, un paso calculado en un baile familiar. Ella comenzó con disculpas teatrales y elaboradas que ocupaba la primera página. En la página 2, culpa sutil comenzó a filtrarse. Siempre fui el proyecto de papá, escribió, con tinta manchada donde habían caído las lágrimas. La hija perfecta que necesitaban que fuera. No sabes cómo era esa presión. A mí. Cuando empezaste a tener éxito, cuando encontraste a Jacob, algo dentro de mí se rompió. Te vi feliz. Verdaderamente feliz en formas que nunca me habían permitido ser. Mi pecho se apretó. Viejos reflejos se agitaron. El instinto de consolarla, a asumir la responsabilidad por sus sentimientos. Tal vez si no nos hubieran comparado tanto. Ella continuó. Tal vez si no me hubieran hecho sentir que mi único valor estaban en mis logros. Sé que no es una excusa, pero necesito que entiendas que me estaba ahogando. Sentí que tu éxito me estaba robando el oxígeno. En la página 3, detalló su colapso. La quiebra se avecina. Empleo imposible con su reputación empañada. El divorcio casi finalizado. Vendía muebles para pagar la hipoteca. Nuestros padres no pudieron ayudar. Los ahorros para la jubilación de papá se habían visto afectados y apenas se podían administrar por sí mismos. No espero perdón, ella escribió, aunque cada palabra gritaba que ella lo hizo. Solo necesito ayuda. Ayuda financiera. Para conservar mi casa y empezar de nuevo. He tocado fondo, en mi punto. Emmy, el apodo de infancia que ella sabía que yo odiaba. La página 4 contenía el giro del cuchillo. Referencias sutiles a nuestra infancia.